Hizo su tesis doctoral sobre la pintura de historia, dirigida nada menos que por don Julián Gallego. Además, es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Sant Jordi en Barcelona. Desde sus inicios ha centrado su trabajo en la investigación en la pintura de historia de España y ha publicado sobre este tema numerosos libros que tienen todos ustedes en la carpeta como bibliografía. Aparte de su itinerario académico, impartiendo cursos de doctorado, conferencias, dirigiendo tesis doctorales, destaca también su papel como comisario en distintas exposiciones, destacando la de Cervantes y el mundo cervantino en la imaginería romántica, celebrado en Madrid en el 97, y la destaco por lo que tiene que ver con este curso. Siguiendo esta línea, su conferencia de hoy se titula Mirar Italia con ojos franceses, las raíces cosmopolitas de la pintura de los pintores románticos españoles. Gracias. Señoras, señores, queridos compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid, buenas tardes. Para mí es un honor participar en este curso y quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a Nuria de Miguel y a los amigos del museo por haberme invitado a participar en este ciclo tan prestigioso de conferencias. Quiero dedicar los primeros minutos de mi intervención a invitarles a reflexionar sobre los términos, sobre las palabras que yo he elegido para titular esta conferencia y muy particularmente el término mirar Italia con ojos franceses. El 24 de diciembre de 1803, el vizconde de Chateaubriand, una de las personalidades más influyentes del romanticismo en Francia y en Europa, escribía una carta a un amigo suyo, Joseph Joubert, contándole las impresiones que había visto en la Galería Doria de Roma. Y le decía, cosa extraña es que los ojos franceses sean los que mejor han visto la luz de Italia. Esta frase, cosa extraña es que los ojos franceses sean los que mejor han visto la luz de Italia, es una frase evidentemente cargada de chauvinismo, pero pone en evidencia, en primer lugar, que un lugar tan mítico como era Italia fuese interpretado y valorado por los románticos desde una óptica eminentemente francesa. Y, como todos ustedes saben, Francia tuvo un papel referencial en toda la cultura europea. La mirada francesa, por tanto, representa la manera cultivada de mirar, diríamos, la mirada cosmopolita por antonomasia, que es el argumento de esta conferencia. Pero ¿por qué y cómo miraron exactamente los franceses Italia? La mirada de los románticos franceses fue una mirada ordenada, serena. Solo quien observa padece la agitación emocional, el síndrome. Ese retrato de Chateaubriand por Girodet nos transmite esa agitación interior que supone la contemplación de las bellezas de Italia. Pero lo que se mira permanece quieto. Las obras de arte de todos los tiempos permanecen en su sitio y se aquietan los paisajes, las historias, los tipos humanos, que se engarzan en una especie de presente eterno. En su viaje a Roma, los románticos franceses subrayaron la convergencia religiosa, que es una dimensión esencial del romanticismo, y muy especialmente de la vertiente cosmopolita del romanticismo de la que voy a hablar aquí. Chateaubriand dice en otro escrito, Roma cristiana era como un vasto puerto que recogía todas las reliquias de los naufragios de las artes. En esa frase se resume esa percepción de refugio decadente, casi de lugar donde queda varado el barco, ¿no? Un vasto puerto que recoge las reliquias de los naufragios de las artes. Para observarla bien, los franceses se colocaron en un lugar elevado de Roma, au-dessus de la mêlée, podríamos decir, en un sentido físico, no menos que figurado. La Academia de Francia, en Roma, que ustedes tienen en la parte superior izquierda de la pantalla, estaba ubicada desde comienzos del siglo XIX, aunque la institución tenía una tradición anterior, en la antigua Villa Medici.
En la Villa Medici llegaron los grandes artistas franceses del siglo XIX a formarse y después a dirigirla. La Academia de Francia fue la primera de las academias extranjeras establecidas en la Ciudad Eterna, y en ese espejo se contemplaron todas. José de Madrazo, que es una de las personalidades angulares del discurso cosmopolita en España, recomendaba a su hijo, Federico, en 1839, cuando se iba a instalar en Roma, todavía estaba en París, le escribe a París y Federico tenía intención de irse a Roma, y le dice, habla de la antigua capital de las artes, es decir, para José de Madrazo ya Roma no era una capital moderna, era la antigua capital de las artes, pero así todo había que ir allí. José de Madrazo le dice, busca un estudio inmediato a la Academia de Francia, porque allí se reúnen y pasean después del trabajo la mayor parte de artistas, y en especial los extranjeros. Los motivos por los cuales un significativo número de románticos españoles asumieron esa óptica extranjera y específicamente francesa son de varios tipos y van a ser el argumento de mi conferencia de hoy. En primer lugar, es el referente de moda. Francia es lo que está de moda, es el referente cosmopolita. Es más cosmopolita ser francés que ser griego. Es decir, el cosmopolitismo no está en relación con todo lo extranjero, sino con una parte de lo extranjero, igual que sucede hoy. Es decir, no todo lo extranjero es percibido de la misma manera. Es lo francés lo que tiene esa identidad particular. En el caso de los españoles influyó también el idioma y la proximidad geográfica. Para ir a Europa hay que atravesar los Pirineos y hay que pasar primero por Francia. Es como si metafóricamente para acercarse a Italia hubiese que pasar primero por Francia, impregnarse de lo que significaba la mirada francesa. Y en tercer lugar, una situación familiar concreta. Los dos nombres fundamentales sobre los que se sustenta el cosmopolitismo son Federico de Madrazo y Carlos Luis de Ribera, y después otros más que veremos. Y justamente Carlos Luis y Federico son hijos de dos maestros que habían ido a París a formarse antes que a Roma. Es decir, habían hecho el viaje de París a Roma, primero París y después Roma. Y esa mirada sucesiva es la que imponen a sus hijos. Y en cuarto lugar, no debemos de dejar de tener presente ese término que utiliza José de Madrazo, la idea de la capital de las artes, el cosmopolitismo de Roma. A pesar de que Roma ya no es la ciudad que había sido en el Renacimiento ni en el siglo XVIII, es un lugar de encuentro de artistas extranjeros. Es decir, es el caldo de cultivo de ese cosmopolitismo. Es donde van los alemanes, los nazarenos, Overbeck, y donde está también Ingres, que es otro referente fundamental para continuar con esa lectura francesa. Segunda cuestión, como reflexión inicial. ¿Qué significa ser cosmopolita? La palabra cosmopolita tiene dos vertientes, que quiero que piensen también sobre ellas. Por un lado, se emplea para subrayar el carácter universal de algo muy connotado localmente, algo que es conocido universalmente, aunque tenga unas fuertes connotaciones locales. Sirve de alguna manera para reafirmar su conocimiento y su aprecio más allá de las fronteras, ¿no? Por ejemplo, el arte español del siglo de oro alcanzó una verdadera dimensión cosmopolita durante el romanticismo gracias a la curiosidad de los europeos. Es decir, artistas ingleses como Wilkie, como David Roberts, como Lewis, por ejemplo, estuvieron en España en las fechas que están indicadas en la pantalla y pintaron obras que están impregnadas de españolismo, por los temas, por los paisajes, por los prototipos. ¿Cómo podemos pensar que Murillo o que Velázquez o que los paisajes románticos de Andalucía no son cosmopolitas? Realmente es otra dimensión distinta que debemos de tener presente. Por otra parte, están los artistas franceses, que también miraron España con curiosidad romántica y contribuyeron a difundir una imagen cosmopolita de lo español, como Dossat, por ejemplo, que pintó ese interior de la Catedral de Sevilla, por ejemplo, que es un modelo de imágenes de interiores de arquitectura que pervive a lo largo del siglo XIX, o Vagamond Blanchard, por ejemplo, que pinta esos pobres de San Bernardino, uno de los cuadros más famosos del romanticismo españolista
cosmopolita para los franceses, al fin y al cabo, donde aparece esa visión de lo crudo, de lo realista, casi en un sentido, podríamos decir, premanetiano. Les presento esto porque, en el fondo, si sus pinturas a la española, es decir, las pinturas de estos artistas franceses e ingleses, merecen la consideración de cosmopolitas, parece que hay pocos motivos para negar el calificativo de cosmopolitas a los artistas locales españoles que no salieron a pintar fuera de nuestras fronteras, como por ejemplo Esquivel o Gutiérrez de la Vega. Esos dos cuadros nos remiten a modelos cosmopolitas internacionales. Cuando vemos el cuadro de Esquivel, necesariamente estamos pensando en Murillo. Cuando vemos el cuadro de Gutiérrez de la Vega, inevitablemente pensamos en Velázquez, ¿no? Y sin embargo, en su tiempo, esos artistas eran artistas pueblerinos, eran artistas locales, eran artistas de segunda, que no se les debía de dar demasiado aprecio. ¿Quién es el culpable de esta dicotomía moral? En gran parte se debe a Federico de Madrazo. Federico de Madrazo se refiere despectivamente en sus cartas a la comparsa de Villamiles, por ejemplo, que los llama charlatanes y jactanciosos, o los murillistas provincianos, que hacen el mono a Murillo, ¿no? Es decir, lo que estaba de moda era, por parte de los artistas cortesanos, mirar la moda europea. Pero eso conllevó un injusto desprecio de estos artistas que, de alguna manera, hemos arrastrado en la historiografía hasta nuestros días, ¿no? El caso de Villamil yo creo que es especialmente paradójico, porque es uno de los pocos artistas con influencias incluso inglesas. Se ha especulado con el hecho de que viajara a Londres en el año 27 y, desde luego, conoció a David Roberts en Sevilla y su obra se expuso y se vendió en Inglaterra. Es seguro que conoció las primeras entregas de los viajes pintorescos y románticos en la antigua Francia, una obra ilustrada en 24 volúmenes que se publicó en París a partir de 1820, que ofrece un compendio de monumentos y de costumbres a la que pertenece esa imagen y que fue su modelo para la España artística y monumental. En 1840 se encontraba en París, y en París se editaron, entre el año 42 y 44, los 3 volúmenes de esa España artística y monumental. Pasó también una temporada en Bélgica, donde pintó el Ayuntamiento de Bruselas, y, como he dicho, sus pinturas aparecieron en el Salón de París del año 42, donde incluso obtuvo una segunda medalla. Es decir, que no era un artista despreciable, ¿no? Esa comparsa de Villamiles de los que habla Federico de Madrazo. Pero, en el fondo, les cuento todo esto para transmitirles esa vertiente humana, a veces no heroica, que no se construye en los relatos históricos, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero decir es que para mí Villamil es también un artista cosmopolita y, en cierta medida, francés, porque dentro del gusto francés su pintura era afectada. Pero lo que es claro es que no se confunde con el gusto internacional. Y ahí, precisamente, es donde radica la segunda vertiente del cosmopolitismo: reconocer la moda internacional para ser un elegante moderno. La moda internacional, como he dicho al principio, viene marcada por París, pero mira hacia Roma, la patria común del arte, donde viajan los artistas de todas las nacionalidades y donde tienen un gran peso los artistas germánicos. La influencia de la pintura germánica sobre la pintura europea se hizo fundamentalmente a través de Roma, a través de su estancia en Roma. Es decir, Federico viajó a Alemania, pero viajó ya en los años 50, es decir, cuando ya estaba completamente formado, ¿no? Por eso, verdaderamente, cuando hablamos de pintores cosmopolitas, hablamos de esos que han hecho ese recorrido y cuyo estilo se confunde con esos modelos extranjeros. Les he dibujado este mapa para presentarles que, de alguna manera, a esos dos centros llegan artistas de todas las procedencias realmente, ¿no? Es decir, no son los españoles los únicos que van, sino que llegan y desde ahí también acceden en ocasiones a otros mercados o a otros discursos. Ahora, por ejemplo, se está estudiando incluso influencias de artistas rusos sobre artistas españoles, no porque viajasen a Rusia, sino porque conocieron muchas obras de artistas rusos o centroeuropeos o del este de Europa a partir de su presencia en París. Una tercera cuestión
que yo creo que es necesario también abordar previamente es la identidad concreta de esos pintores de los que yo voy a hablar y de sus obras, ¿no? El puesto de honor está ocupado por quienes viajaron a París cuando el espíritu romántico estaba de moda, que son el núcleo central de ese cosmopolitismo. Federico de Madrazo y Carlos Luis de Ribera, en primer lugar, que les he señalado las fechas en que viajaron a París y después las que estuvieron en Roma. Tanto Federico de Madrazo como Carlos Luis de Ribera, como Espalter, que es uno de los pintores catalanes del grupo nazareno, viajaron primero a París y después a Roma. Eso es importante, es decir, el orden es importante porque la primera mirada condiciona las del resto. Los otros compañeros de Espalter, como Clavé y Lorenzale, viajaron a Roma y en su caso no fueron a París, y a lo largo del siglo XIX otros artistas cosmopolitas también hicieron ese viaje, pero a la inversa, y naturalmente su mirada quedó condicionada por el primer lugar, ¿no? En torno a ellos, aunque comentaré alguna obra de algún otro artista, es como se configura, y en torno a esos años, a los años que están ahí marcados, se configuró ese romanticismo cosmopolita. Quiero, de todas maneras, hacer referencia a una breve cronología en la que me voy a mover, porque, al fin y al cabo, los historiadores nos movemos en el espacio y en el tiempo, y es importante saber en qué tiempo nos movemos, ¿no? Entre el año 1834, aproximadamente. El año 34 es el año del primer viaje de Federico de Madrazo a París, es cuando la amnistía del Estatuto Real hace que vengan los exiliados, por lo tanto llegan muchas ideas extranjeras. Es cuando se funda El Artista, en el año también 34, que es una revista referente cultural fundamental en el romanticismo español. Y después, en ese periodo hay una serie de fechas que yo he querido poner de una manera escalonada, ¿no? De algunos datos, ¿no? Que he seleccionado. Por ejemplo, Espalter y Clavé están en Roma cuando todavía Federico y Carlos Luis están en París. El año 39 es una fecha fundamental porque es cuando culminan su éxito en París, en el Salón. Y luego hay un punto culminante en ese cosmopolitismo, que es el año 1842, cuando se dan a conocer en Madrid los resultados de esa experiencia extranjera, ¿no? Y cuando se produce la polémica entre la tradición española, de escuela española, de Murillo, de Velázquez, que les he comentado antes, y lo nuevo, lo moderno, ¿no? Una disquisición absurda, porque realmente, si nos ponemos a pensar, tan moderno era Velázquez o más que lo que venía de fuera, pero en ese momento se presentó así. Y en esa polémica interviene una persona que es el hermano de Federico para preparar el camino a Federico. Es decir, Federico todavía no ha hecho su presentación estelar, el que presenta las obras es Espalter, pero lo que hace Pedro de Madrazo es criticar a Esquivel y ensalzar a Espalter para que el público de Madrid se vaya preparando a lo que va a venir, a lo bueno. Es decir, prepara el camino para que las obras de Federico que van a llegar después, sobre todo las Tres Marías en el Sepulcro. Por eso yo creo que ese año 42 es el punto de inflexión, realmente la exposición de la Academia del año 42 es el punto de inflexión. El año 46 es cuando se exponen las Marías en Madrid, que es el cuadro de Federico fundamental de este discurso cosmopolita, y en el año 48 es cuando empiezan sistemáticamente las pensiones de la Academia de San Fernando para viajar a Roma. El viaje a Roma y a París ya existía, pero estaba menos reglamentado. A partir del año 48 se reglamenta con una normativa, con unos concursos, y a partir del año 48 todos los jóvenes pintores empiezan a hacer el recorrido hacia Roma. Y en ese momento también cambian las cosas porque ya París es un destino en segundo término, ¿no? En el año 53 es cuando Madrazo viaja a Alemania, como ya digo, en una fecha tardía, porque lo alemán realmente se conoce a través del mundo de Roma. El año 54, de alguna manera, es un cierre de época, ¿no? En el 56, por ejemplo, empieza la primera exposición nacional, el 55 la Exposición Universal de París, la Revolución de Julio. Es decir, hay unos hechos históricos y artísticos que marcan una cierta frontera, sobre todo porque el eclecticismo, es decir, la diversidad de referencias estilísticas empieza a crecer y esa distinción entre lo cosmopolita y lo castizo empieza a diluirse. Primera cuestión sobre la que voy a entrar ya en materia
el tema del retrato. París, un lugar para retratarse. El retrato constituye una pieza, un género, digamos, fundamental para calibrar el cosmopolitismo de un artista. Porque, por una parte, es un género que cuenta con una larga tradición en la pintura española, ¿no? Casi el retrato está asociado a la tradición española por antonomasia. Pero, por otro, está ligado a valores típicamente románticos, a lo que significa parecer en sociedad, ¿no? Parecer, mostrar los sentimientos, es decir, algo tan peculiar como el romanticismo se construye o se descubre a través del retrato. Por lo tanto, en algo que genuinamente en principio es español y algo que al propio tiempo define el romanticismo, yo creo que es lo que nos permite entender mejor ese grado, ¿no? Retratarse en el París romántico es, de hecho, una reafirmación de cosmopolitismo, ¿no? El retrato, como digo, es apariencia y parecer cosmopolita es un signo de clase, de distinción. En el París romántico había un gran número de retratistas de prestigio. Gracias a la correspondencia de Federico de Madrazo, podemos rastrear muchos de los nombres famosos y de las opiniones que le merecían. Es verdad que están vistos desde una persona, pero también podemos pensar que las opiniones de Federico eran opiniones relativamente compartidas, ¿no? Por supuesto, el que más menciona reiteradamente es Ingres, al que luego me referiré, pero, por ejemplo, menciona a Duquesne, es decir, artistas que no forman parte de los grandes nombres de la historia del arte, pero que nosotros debemos acudir a ellos para conocer cuáles son esos referentes, ¿no? Menciona, por ejemplo, el retrato de la princesa de Orleans, pintado por Duquesne, tan sobresaliente que deja atrás un bello retrato de Van Dyck. Claro, cuando cualquier persona que tenga un mínimo gusto escucha que Duquesne es tan sobresaliente que deja atrás un bello retrato de Van Dyck, se queda un poco estupefacto. Pero es importante ese tipo de valoraciones, porque esas son las que constituyen el cosmopolitismo, es decir, ese esnobismo de que yo he ido a París, he visto a Duquesne, tú te has quedado en Sevilla pintando a Murillo, no sabes nada, y yo esto me gusta mucho más que Van Dyck, porque Van Dyck ya lo tenemos muy visto. Eso es una pose, pero sin esa pose no se construye el relato de la vida y no se construye tampoco el relato de la historia del arte. Menciona a Winterhalter, por ejemplo, dice: he visto un hermoso retrato del príncipe de Wagram, que es de lo mejor que hay en clase de retratos, muy bien dibujado y muy lleno de luz, ¿no? Ya digo que con eso podemos reconstruir los ideales estéticos de una generación. He escogido un retrato femenino de Carlos Luis de Rivera pintado en París porque era el que se ajustaba más a esa sensibilidad, más que otros de Federico de Madrazo, pero podemos suponer que era una poética muy parecida, ¿no? Carlos Luis de Rivera fue discípulo de Paul Delagoz. Paul Delagoz es un importante retratista, además de pintor de historia. Generalmente es conocido como pintor de historia, pero sobre todo también fue pintor de retratos, ¿no? Delagoz sí es extraordinariamente detallista. Tiene un particular gusto hacia la inclusión de accesorios aparentemente banales, es decir, la minuciosidad, esa cosa que se valora tanto en el gusto burgués de saber describir hasta el mínimo detalle, y sobre todo una gran preocupación por el dibujo clásico, incluso aplicado a veces el color de una manera a veces muy superficial, ¿no? Los rostros siempre son delicados, incluso los masculinos, que es un signo de refinamiento, un signo de distinción, un signo de clase, ¿no? Los personajes también tienden a evitar las poses embaradas en busca de una fingida naturalidad. En la pantalla está proyectado en grande el retrato de Federico de Madrazo hecho por Carlos Luis. Es decir, el autor de esa pintura es Carlos Luis de Rivera, aunque el retratado es su amigo Federico. Está pintado cuando estaba en París, harán el retrato inverso, y lo que quiero hacerles ver es que Carlos Luis utiliza unos recursos retóricos que realzan precisamente esa elegancia, ese cosmopolitismo, ¿no? El sentido misterioso del personaje, ese vestido de negro, que siempre se ha relacionado con la tradición española, pero que realmente forma parte de esa discreción del caballero romántico, ¿no? Y luego la importancia de las manos, la importancia de la colocación de las manos, ¿no? Es decir, tiene una cierta afectación propia de ese sentido distinguido. En
En la parte izquierda es un retrato de Delaroche que de alguna manera, aun siendo diferente, pues reúne esos mismos o parecidos recursos, aunque es más retórico el caso de Delaroche, ¿no? Pero lo que quiero que vean ahora es un retrato de un pintor mexicano de la misma época, que también conoce la pintura europea y donde, evidentemente de peor calidad, pero donde podemos comprobar la existencia de recursos comunes que obedecen a ese mismo principio cosmopolita. Es decir, esos elementos, las manos, la cabeza un poco inclinada, la mirada melancólica, la forma de vestir, en realidad son recursos universales y que un pintor aparentemente tan alejado, incluso de otro continente, también los reproduce. De todos modos, el artista más influyente sobre un pintor español, en concreto sobre Federico, fue Ingres. Federico de Madrazo retrató a Ingres, que es el gran maestro, el gran discípulo de David, el gran maestro del romanticismo clasicista. Le retrató en 1833. Es la imagen grande que tienen a la derecha, y en la izquierda tienen un autorretrato de Ingres y el famoso retrato de Monsieur Bertin de Ingres, un poco para que comparen, encuentren esas similitudes, ¿no? Me estoy acordando en este momento de mi maestro Julián Gallego, que siempre ironizaba con estos parecidos en Historia del Arte, porque decía que en Historia del Arte todo se parecía, como nos empeñásemos en que se pareciera. Pero, en fin, son obras coetáneas de personas, de cuadros citados por el propio Federico, el mismo personaje. Y es cierto que el cuadro de Federico es mucho más pictórico, ¿no? Tiene un cierto arrebato, ¿no? También quizás esa admiración hacia el genio, hacia el individuo o hacia la personalidad, ¿no? Mientras que Ingres es más implacable describiendo, ¿no? El mejor retrato que hace Federico en París entonces es el de su amigo, Carlos Luis de Rivera, en la misma época, se autorretratan, que está ejecutado con una factura mucho más jugosa que la de Rivera, ¿no? Y que, curiosamente, aquí sí que se aprecia más esa tradición española. Es decir, es como si en este cuadro empieza a aparecer lo español como cosmopolita. Es decir, ya se asume como un ingrediente del cosmopolitismo, ¿no? En ese sentido hay que decir que el cosmopolitismo de Federico no es mimético respecto a Ingres, ¿no? Es cierto que hay muchas referencias ingrescas en su obra, y yo he elegido aquellas que más se parecen, ¿no?, para demostrar esta afiliación, pero es verdad que cuando uno observa un cuadro, es decir, no hay que olvidar que la imagen que se proyecta aquí es falsamente unitaria, porque se modifican los formatos y se selecciona aquello que se quiere contar para un público, ¿no? Pero cuando uno ve la obra directamente, se da cuenta de que desde un punto de vista de la ejecución material, la obra de Federico y la de Ingres tiene diferencias. Pero es cierto que la Condesa de Vilches pues, se parece mucho a esos retratos de la baronesa Rothschild, por ejemplo, ¿no?, en las poses, en los gestos, etc., aunque también forman parte de una moda que no debemos olvidar. O la pose de Sigismundo Moret, por ejemplo, pues recuerda evidentemente la misma pose de Monsieur Pastoret de Ingres. Algunos contemporáneos franceses, cuando vieron las obras de Federico de Madrazo en París, que las expuso en varias ocasiones, sobre todo la gran exposición del 55, aunque se habían visto antes algunas, le relacionaron con Dubuff. Dubuff es un pintor de segunda fila, retratista, al que Federico conocía, pero expresamente dice en sus cartas que no le admiraba, ¿no?, porque él dice: sus pinturas no tienen más cualidad que un gran defecto y mucha brillantez, ¿no? Eran una especie tenían sentido decorativo, ¿no? Pero es cierto que coinciden en recursos expresivos, ¿no? Las imágenes que están en la parte superior son cuadros de retratos femeninos de Dubuff, y en la parte de abajo 3 retratos de Federico de Madrazo. Y he buscado precisamente aquellos que responden a un modelo similar, ¿no? Bueno, segunda cuestión. Pintar historia en París, traducciones visuales del nacionalismo. Durante el romanticismo, como ustedes saben, se produjo en Francia
un proceso de nacionalización de su historia. Es decir, la historia de la monarquía francesa pasó a ser la historia de la nación francesa, por resumir en pocas palabras. Uno de los ejemplos de esa nacionalización del pasado, de nacionalización de la memoria, es el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles era uno de los símbolos del poder absoluto de los reyes, ¿no? El Palacio de Versalles se nacionalizó convirtiéndolo en Palacio Nacional. Para ello se desarrolló toda una política visual que tuvo precisamente como espacio algunas salas del Palacio de Versalles. Y concretamente 2 salas configuradas entonces, que son la Galería de Batallas y la Galería de Cruzadas. La Galería de Batallas era una sala donde se pintaban cuadros de batallas naturalmente victoriosas de la historia de Francia, y la de Cruzadas era la historia de la expansión europea, sobre todo francesa, en la Edad Media. Ese es un diseño de la época de Luis Felipe con la intención precisamente de nacionalizar visualmente el Palacio de Versalles. En ambas salas, en la parte superior, tienen 2 fotografías de cómo están las salas hoy en día, y en la parte de abajo 2 cuadros de la inauguración de ambas salas. Ese es un detalle importante, ¿no? Porque hay como una voluntad de conmemorar la inauguración con una pintura, que es el género más elevado, no con una ilustración de prensa ni con un grabado, sino con una pintura que dé solemnidad a ese momento y donde aparece precisamente la burguesía francesa con Luis Felipe a la cabeza inaugurando esas salas. Las referencias que hay en las cartas de Federico a su padre abundan muchos los nombres franceses que participaron en esas pinturas, ¿no? Por lo tanto, eso quiere decir que en el imaginario de Federico lo que significaba la Galería de Cruzadas y la Galería de Batallas fue importantísimo. Y fue, digamos, el fruto de todo eso se verá años más tarde en España, cuando se desarrolle el gran género de la pintura de historia un poco más tarde. Pero sobre todo permite entender ese mecanismo de la posibilidad de nacionalización de la historia. Es decir, aparentemente la historia es lo menos cosmopolita, ¿no? A veces se piensa que el nacionalismo es opuesto al cosmopolitismo, ¿no? Uno piensa, ser nacionalista es lo contrario de ser cosmopolita. Pues no, porque el nacionalismo se da en todos los lugares. Entonces, la construcción de cada nacionalismo a un modelo común, y ese modelo es un modelo francés. Por lo tanto, los diversos nacionalismos se construyeron de manera cosmopolita. Ya sé que puede parecer una paradoja, pero digamos que lo excluyente está en los objetivos, pero no en los procedimientos. Y esos procedimientos son eminentemente franceses. Gracias a la relación que tenía Federico con las autoridades artísticas francesas, en concreto con el barón Taylor, el inspector de Bellas Artes, Federico consiguió que se le encargara una pintura para la Galería de Cruzadas. Es decir, que, claro, eran trabajos que se tenían que hacer en muy poco tiempo y, por lo tanto, un trabajo casi en serie, ¿no? Y pintó el Godofredo de Bouillon, proclamado rey de Jerusalén, un cuadro pintado en el año 38, que no es una obra excepcional, es una obra que él dio a conocer en el Salón de París, que no llamó especialmente la atención, pero que él utilizó como prestigio cosmopolita. Es decir, la mejor manera de presentarse en Madrid es decir, el rey Luis Felipe me encargó una pintura. Es decir, presentar algo que se ha hecho fuera. Pero realmente la pintura en sí misma pues, no era una obra, digamos, de primera categoría, pero sí que le colocaba en el centro del debate. Lo que sí ocurre es que al colocar esa pintura en un discurso nacionalista francés, entraba en conflicto con su condición de español en un momento de desarrollo del nacionalismo español, ¿no? Y hay un curioso testimonio en la prensa española que advierte precisamente de esa contradicción, a propósito, no a propósito de Federico, pero lo voy a mencionar, a propósito de un encargo del zar Nicolás a Horace Vernet. Y dice, aunque Vernet reconoce que el arte de la pintura es esencialmente cosmopolita, no quiere pintar nada que esté en contradicción con sus hermosos cuadros de escenas del imperio.
Es decir, que empieza a plantearse ese conflicto, ¿no? Quizá por eso, y porque en el fondo los franceses querían reconocer españolidad, el joven Madrazo cambia de estilo. Es decir, cuando estamos en nuestra casa, queremos reconocer el cosmopolitismo de los demás, pero cuando viajamos, los demás nos quieren reconocer como distintos, es decir, como peculiares de donde procedemos, ¿no? Esa contradicción es la que vivió Federico de Madrazo. Es decir, él quería ser cosmopolita, pero por otra parte, si era demasiado cosmopolita, a lo mejor le rechazaban por no ser demasiado español. Y a raíz de eso pintó ese cuadro, Godofredo de Bouillon en el Monte Sinaí, en el año 39, un cuadro de más empeño que el anterior, pero relacionado por el tema, en el cual trata de mostrarse polifacético, de alguna manera, que también es un rasgo de cosmopolitismo. En realidad, desde que Federico llegó a París, las tensiones estuvieron muy presentes, ¿no? Voy a resumirlo con algunas obras. Por ejemplo, Madrazo se llevó a París un cuadro que había pintado en Madrid, que era El gran capitán recorriendo el campo en la batalla de Ceriñola, que ha entrado en las colecciones del Prado hace unos años. Se expuso en Madrid en el año 35 y se comentó en El Artista. Él esperaba un buen comprador, no lo encontró y se quedó con él y luego lo expuso en París en el año 38. Es una obra, en principio, muy antifrancesa, porque lo que hace es el gran capitán, cuando encuentra el cadáver de Nemours en la batalla de Ceriñola, pues no antifrancesa, porque habla del honor español al recoger al muerto, pero realmente el que aparece encumbrado es el gran capitán y no el duque de Nemours. Pero es curiosamente ese mismo asunto, es decir, la magnanimidad del superior que es capaz de dar un enterramiento al derrotado, aparece en un cuadro de Alexandre Fragonard, que es Francisco I en la batalla de Marignán. El cuadro estaba en la galería de batallas cuando Federico de Madrazo lo vio y el cuadro de Madrazo se había pintado antes. Pero lo que quiero decir es que ese gesto de clemencia hacia el enemigo forma parte de un lenguaje internacional, ¿no? Ese es el punto que quiero llegar. Y en esa misma línea, por ejemplo, Federico de Madrazo tiene idea de pintar un gran cuadro de historia. Al final acaba pintando Las Marías, que es un cuadro religioso, pero pinta un cuadro. Y uno de los que propone es don Álvaro de Luna en el Patíbulo. Yo creo que el don Álvaro de Luna en el Patíbulo es un joven bello que cayó en desgracia por parte de Juan II, etc., y que es, por lo tanto, un noble ajusticiado. Está en relación con un cuadro famosísimo de Paul Delaroche, que es La muerte de Lady Jane Grey, ¿no? Yo creo que esa misma poética de una víctima joven en el patíbulo condenada injustamente. Pasemos a Roma. ¿Cuáles son las apariencias de Roma? ¿Cómo se presenta el artista romano? Voy a empezar refiriéndome a una carta de José de Madrazo a su hijo, escrita el 16 de junio del año 1838 desde Madrid, donde le dice que si puede conseguir la Legión de Honor con alguna obra, se quede un año más en París, pero que si no, es mejor que pinte el cuadro en Roma. Habla del cuadro. El cuadro por antonomasia es el gran cuadro que había que pintar después de una experiencia en el extranjero, ¿no? Yo creo que hay pocos testimonios tan explícitos de las ventajas que se podía esperar de París, pero al propio tiempo de lo que representaba todavía Roma como el lugar idóneo para trabajar, para producir el gran cuadro. Es decir, París se veía ya como un sitio demasiado frívolo. Si consigues la Legión de Honor, bien, pero el cuadro no lo pintes allí. Esto es lo que le dice José de Madrazo, cuyas cartas son de un pragmatismo extraordinario, es decir, es una mente de un realismo y de una contundencia absolutas, ¿no? Cuando Federico llega a Roma, reconoce enseguida que un tal Espalter, catalán, tiene mucho talento. A mí esa expresión me parece muy significativa, porque Federico había despreciado a los sevillanos, ¿no?, que pintaban a Murillo, que no se enteraban, que vendían las mismas cosas. Pero ve, Espalter, catalán. Es decir, al decir catalán, está diciendo que en el fondo está
acuñando ya esa idea de cosmopolitismo con la que los madrileños y los españoles ven a los catalanes. Es decir, es otro, no es de aquí, ni tampoco es andaluz, es catalán y tiene talento. Es decir, que sabe, se ha enterado de lo que pasa más allá de los Pirineos. Yo interpreto esa frase en esos términos y con él se relaciona de forma inmediata porque evidentemente coinciden sus intereses estéticos, ¿no? Espalter aparece retratado en un dibujo de Federico de Madrazo, que es ese que está proyectado, y donde se ve esa nueva apariencia de Roma, ¿no? Que es muy distinta de la imagen que tiene el artista en París, ¿no? Ese artista elegante, con la capa, refinadísimo, ¿no? Ahí aparece de una manera mucho más descuidada, impregnada de sencillez, diría yo. Esa imagen es todavía más acusada en otras obras que hace Federico de Madrazo de otros pintores nazarenos, de Manuel Vilar y de Pellegrí Clavé en el año 42, ¿no? Incluso Clavé está vestido con la bata que se pone para pintar, ¿no? La mirada no es una mirada melancólica, sino esa mirada de un misterio inquietante detrás, ¿no? Es decir, no es una imagen mundana, como es la imagen de Carlos Luis y de Federico en París. No son personajes que están rodeándose de la alta sociedad, sino que están creando. Esa es la imagen que se impone del artista. Mucho más todavía, un sentido mucho más literario todavía tiene el autorretrato que se hace Claudio Lorenzale en el año 40, ¿no? Donde se presenta con la apariencia de un personaje que podría haber vivido realmente la época de Giotto o de Dante, ¿no? Porque va vestido como ellos, ¿no? Y por lo tanto quiere identificarse con ese espíritu emocional de la Italia cristiana. Por lo tanto, en resumen, la imagen de un pintor en Roma está relacionada con un sentido piadoso y primitivo de la creación, con un sentido interiorizado del hacer arte. ¿Qué cosas se pintan en Roma? ¿Cuáles son los temas del mundo romano? En primer lugar, la familia, el valor edificante de la historia sagrada. La historia sagrada ha tenido un papel fundamental en la educación sentimental de varias generaciones, incluida la mía, hasta tiempos relativamente recientes, aunque nuestros estudiantes hay que explicárselo como si fuese Zeus o peor. Pero la idea de la historia sagrada como relato era comparable a la historia de España. Es decir, era una historia con personajes que tenían pasiones y que tenían un objetivo que cumplir, aunque fuese una historia presidida por una idea trascendente de carácter religiosa. Lo recupero casi de manera arqueológica, porque ya sé que hoy esto, digamos, no se puede entender, pero es que si no se entiende esto, no se puede entender lo que significa esa pintura religiosa en unas exposiciones del siglo XIX. Cuando Federico llega a Roma, a finales del año 39, le explica a su padre que del mismo modo que en París hay románticos y clásicos, románticos llama a Delacroix, por ejemplo, y clásicos a Ingres, aunque hoy esa distinción no la hacemos, porque hoy consideramos que todos son románticos, dice, en Roma hay puristas y clásicos. Los puristas son Overbeck, un nazareno alemán, Ingres, francés, al que ya conocía, Minardi, que es un personaje fundamental para los españoles, el escultor Tenerani, y dice, los puristas tienen más peso. Cuando dice eso, quiere decir, a mí lo que me interesan son los puristas. Por lo tanto, cuando Federico llega a Roma, está preparado para identificar una corriente internacional que incluye nombres alemanes, franceses e italianos. Los elogios a esos nombres son constantes y la relación con el grupo de nazarenos catalanes que ya estaban allí, primero Espalter, después Clavé y después Lorenzale, con Federico, son muy estrechas. Quizás de todos ellos, creo que merece, porque quizás es menos conocido, el nombre de Tommaso Minardi. Tommaso Minardi firmó en el año 1842 un manifiesto. El manifiesto estético es uno de los elementos fundamentales para calibrar el mecanismo de evolución de las artes en el mundo contemporáneo, ¿no?
El texto fue redactado por Antonio Bianchini y fue firmado por Overbeck, por Tenerani y por Minardi. Y se considera el primer manifiesto en sentido moderno. La mayoría de las pinturas de estos artistas, como digo, eran pinturas religiosas, pero fueron pensadas para ser vistas en exposiciones artísticas, es decir, no son pinturas devocionales, no son pinturas de altar, no son pinturas para rezar delante de ellas, sino son pinturas para ser contempladas, porque la idea de estos artistas es que la gran tradición del arte italiano era una tradición religiosa y, por lo tanto, para recuperar la grandeza de ese arte había que hacer pinturas religiosas. Es decir, es una visión esteticista de la tradición artística italiana. Pero, como digo, la selección de esos temas conllevó un adoctrinamiento moral que es el que yo quiero poner de relieve, porque su éxito ha de entenderse en el marco de esa sensibilidad social del romanticismo y en el marco de lo que significan los sentimientos familiares del romanticismo. Son decenas los cuadros, estos son algunos, de cuadros donde aparece siempre la poética de la familia, ¿no? En su sentido emocional, en su sentido sensible, y no solo como expresión de una fe, que por supuesto en ocasiones está implícito, ¿no? En la obra de Minardi, por ejemplo, en esa que está proyectada, ¿no? Es Zacarías e Isabel, o Joaquín y Santa Ana, ¿no? Temas que no son estrictamente evangélicos, sino que vienen de una tradición religiosa más allá de los propios evangelios. Por ejemplo, Spalter, uno de los cuadros de Spalter precisamente es el Descanso de la huida a Egipto, que está en la Academia de San Fernando, y que le permitió ingresar como académico en San Fernando, y donde el centro de esa figura es la figura paterna, es decir, la importancia de la familia, pero el centro está ocupado siempre por esa imagen del padre de familia. Curiosamente, estas influencias estilísticas y temáticas llegaron hasta un pintor sevillano, hasta Esquivel, es decir, que se extendieron incluso sin necesidad de viajar al extranjero. Es decir, esto refleja la influencia que tuvieron, ¿no? Quiero poner este ejemplo, porque me parece especialmente interesante. A la izquierda está un cuadro muy famoso de Horace Vernet, que es Agar despedida por Abraham. Y a la derecha un cuadro cuyo paradero se desconoce, pero lo conocemos a través de la reproducción del Semanario Pintoresco Español, que es el mismo tema, Agar despedida por Abraham. Es un cuadro que se expuso en Madrid, en la Academia de San Fernando, y que en este caso sí satisfizo a Pedro de Madrazo. Es decir, que el gusto de Pedro de Madrazo se nota al reconocer que aquí sí que hay esa influencia. Como no conocemos la obra original, no podemos hablar del estilo de Esquivel, pero muy probablemente el estilo de Esquivel no hubiera variado, es decir, seguramente que pintaba de la misma manera. Pero, ¿qué es lo que le satisfizo a Pedro de Madrazo? El sentido religioso, el sentido familiar, ¿no? El sentido de decir, la querida con el hijo natural se va y la que se queda en la familia es Sara. Y seguramente que, claro, no conocemos el cuadro, pero el grabado, fíjense en esa cara de satisfacción que pone Sara al expulsar a la querida de Abraham, ¿no? Es decir, que en el fondo lo que se está ensalzando es decir, hay una especie de educación en la sensibilidad a través de todas estas imágenes, que yo creo que es un fenómeno que no se ha estudiado, creo que siempre se ha valorado desde un punto de vista formal, pero yo creo que tienen un papel de educación de la sensibilidad en términos románticos, ¿no? Otro tema importantísimo son los ángeles. La atención suscitada hacia los ángeles está fundamentada en razones religiosas y en todo lo que se relaciona con lo espiritual, con lo misterioso, con lo sobrenatural, propio del romanticismo, ¿no? Con ese puente entre lo real y lo ideal, y por todo lo que tienen también de capacidad metafórica. El siglo XIX popularizó
una imagen que también ha estado presente en nuestra educación sentimental hasta tiempos recientes, que es la imagen del ángel de la guarda, que realmente el gran desarrollo iconográfico que tiene esa imagen nació justamente y se desarrolló en este momento, ¿no? He traído un cuadro de Duquesne porque realmente el mundo de los ángeles viene simultáneamente de París y de Roma, es decir, confluye en Roma, pero en París los artistas españoles habían pintado ángeles, y como se menciona de Duquesne, esta simultaneidad, hacer de dar a lo cotidiano un sentido elevado, ¿no? Esa frase de Novalis, que seguramente que alguien habrá pronunciado en este ciclo de conferencias, ¿no? Dar a lo cotidiano un sentido elevado, es decir, introducir a esa figura angélica como alguien real que está protegiendo a esa criatura. Federico también había pintado ángeles en París, en el Godofredo, pero él dice que le salieron demasiado humanos. Es decir, que los ángeles del Godofredo eran demasiado humanos. Es decir, él quería hacer unos ángeles más espirituales. Admira especialmente un pintor francés que es Ziegler, ¿no? Dice, de Ziegler hay un cuadro grande del profeta Daniel con un ángel y varios leones, cuadro de grande efecto y de estilo muy bello y grandioso. Como ven, ángeles, ángeles, ángeles. Volvamos un momento a París para seguir con este hilo conductor angélico y con Carlos Luis de Rivera. Carlos Luis de Rivera pintó en París un cuadro que expuso en el Salón del año 38 con un éxito extraordinario, cuyo paradero desconocemos, que es Una Virgen con Niño. El cuadro de la Virgen con Niño también tenemos la fortuna, al menos, de conocer la ilustración del Semanario Pintoresco Español, que es esa imagen que está en la derecha, y que representa a un niño Jesús adorado por la Virgen y dos ángeles. Es un tema que no está narrado en ninguna escritura sagrada, es un tema que forma parte de esa sensibilidad del romanticismo y de la traslación de esa veneración por lo sagrado en unos términos humanos, ¿no? Yo sugiero que ese cuadro tiene una cierta relación, desde luego iconográfica, con un cuadro muy famoso pintado poco antes por Paul Delagoz, que es Santa Cecilia y los ángeles, donde existe esa misma poética, ¿no? Incluso la repetición del prototipo de la figura, etc. El cuadro de más envergadura que pintó Carlos Luis de Rivera en París, donde vuelve a explorar el misterio de lo angélico, es el de María Magdalena junto al sepulcro, que se expuso en el Salón de 1840. Resulta muy curioso en este cuadro el punto de vista que adopta el artista, ¿no? Que está colocado, es decir, nosotros vemos esa imagen desde el fondo del sepulcro, realmente, ¿no? Y es lo que la crítica francesa de la época resultó confuso, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver la presencia de los ángeles en el sepulcro desde fuera de la escena, no desde dentro del propio sepulcro, ¿no? Que es lo que confundió, porque lo que vemos solamente son los ángeles. Casi coetáneamente, los nazarenos catalanes también se habían sentido atraídos por esa poética angélica, ¿no? Hay un texto también, muy difundido en la época, de un teórico francés que se llama Alexis François Riault, que habla del elemento seráfico, el elemento seráfico que encuentra en la pintura. Habla del elemento seráfico de la pintura del Quattrocento y del Cinquecento italiano, ¿no? Y que es lo esencial de esa pintura. Ese texto, que yo creo que no se ha puesto en relación nunca con el nazarenismo español, creo que es fundamental para entender esta obsesión angélica, ¿no? Por ejemplo, la huella del ángel del Apocalipsis, que se aparece a San Juan Evangelista, de Minardi, que está aquí, con ese famoso cuadro del sueño de Elías, o uno de los cuadros más famosos, el Tránsito de Moisés,
que expuso en Roma, en la Exposición del Popolo, en el año 40, que ese sí se ha estudiado y se ha relacionado con el cuadro de Lehmann, Santa Catalina de Alejandría. En fin, estos son algunos de los ejemplos de este tema de los ángeles y, por supuesto, el que prepara el camino fundamental, la obra clave de todo este discurso, que es Las Marías en el Sepulcro. Las Marías en el Sepulcro, de Federico de Madrazo, es el cuadro del que hablaba su padre, ¿no? El cuadro por excelencia. El punto culminante de su aprendizaje cosmopolita. El cuadro, sin embargo, tardó unos años, se terminó en el año 41, pero tardó unos años en darse a conocer en París hasta que se preparó ese camino, como he dicho antes. De todas maneras, es importante que ese cuadro es el resultado de una voluntad y de una preocupación por ese tema que arranca de mucho antes, como se ha estudiado muy recientemente con la incorporación de los dibujos de Federico de Madrazo a las colecciones de este museo. Hay diversos dibujos donde aparece ya el interés por el tema de la resurrección, ¿no? El tema de las Marías en el Sepulcro y el tema de la resurrección. Pero es verdad que el tema de los ángeles se incorpora nuevo, es decir, que esos ángeles ya no humanos, como los que había pintado Lorenzo de Bouillon, son nuevos, ¿no? Y Pedro de Madrazo, que hace la crítica sin ningún reparo, ¿no? Aunque fuese su hermano no había mayor problema, y dice, elogia los cuadros de Ribera, de Madrazo y de Espalter, y dice, cuadros en que vemos reunida a la severidad de los antiguos preceptos del arte cristiano todo el amor que puede sugerir a la imaginación el recuerdo de los bellísimos y puros ensueños del Beato Angélico, ya es suficiente revelador el término, y de Rafael en su candorosa juventud primera. Otra cuestión temática de Roma muy importante es el interés por ciertos tipos femeninos. Cualquier viajero del pasado o del presente, lo que siempre comenta de sus viajes es la belleza de los habitantes. La observación de la belleza y la particularidad de las mujeres está presente en todas las crónicas viajeras de cualquier procedencia en cualquier otro lugar, ¿no? Es decir, es lo primero que se mira y lo primero que se comenta de cualquier viaje. Pero mucho más en Italia, porque las mujeres italianas en el siglo XIX casi formaban parte de la teoría y de la práctica artística. La idea de que la creación había tenido a la realidad como punto de partida llevó a imaginar que los artistas del pasado se habían inspirado directamente en las mujeres de su entorno. Es decir, que cuando Rafael pintaba una Madonna, lo que había visto es una mujer del Lacio con un niño en brazos, ¿no? Y eso es lo que recrea de manera historicista este cuadro famoso de Horace Vernet, que es Rafael en el Vaticano, del que yo he seleccionado un detalle, aunque no está muy nítido, pero quería que se fijasen en ese detalle, que son los modelos en los que se inspira Vernet. Al principio he puesto los modelos de Murillo, ¿no?, en un pintor inglés. Pues aquí son los modelos. Y lo que hay ya es una Madonna que está en la realidad, que está pintada, ¿no? Stendhal, que es otro de los referentes básicos teóricos del romanticismo, dice: la primera cualidad de un joven pintor es saber imitar lo que tiene ante sus ojos, dice en Promenade dans Rome. Por lo tanto, el que llega a Roma está dispuesto a ver la belleza ideal de Rafael, allí, en la calle. Por eso ese interés por esas mujeres, porque es Rafael vivo en la naturaleza. Tipos de mujeres fueron pintadas por todos los extranjeros que viajaron a la península, no solo españoles. Ya lo hizo José de Madrazo, ese es un detalle de un cuadro de José de Madrazo, donde aparece ese, y por supuesto el más famoso de todos, que es Bartolomeo Pinelli, que popularizó la chóchara o campesina procedente de los alrededores de Roma, que va a la capital, ¿no? Tiene el típico calzado, las choche, las especies de albarcas o algo por el estilo, y el tocado de lino o algodón, que se llama panetta o cartonela, y así las pintan todos los artistas que van a Roma. He elegido una donde se ve al artista pintando a ese modelo. Es decir, es una mirada sobre la realidad, pero una mirada que está pasada previamente por el mundo del arte. Por supuesto, los pintores españoles y extranjeros se fijaron en esos tipos,
Los nazarenos catalanes, el cuadro de Arrau, de la albanesa, o el de Clavé, que tituló el suyo Italiana, ¿no?, donde recrean ese tipo físico mediterráneo, pero por otra parte muy clásico, es decir, de unas formas rotundas clásicas. Federico de Madrazo realizó también una de las obras más importantes de estos años, La muchacha de Albano, en el año 41, que pasó a las colecciones públicas francesas y que expuso en Roma precisamente para demostrar que sabía hacer pinturas modernas, ¿no? Y después fue expuesta en el Salón de París del año 44. De esta obra, que es una obra fundamental, hay que valorar la concepción clásica, ¿no? Pero por otra parte también la elegancia y el gesto piadoso, ¿no?, que tiene que ver poco con otras campesinas del Lacio. De hecho, ella está tomando el agua bendita para santiguarse y se ve ese letrero que pone Instituto de Carità. Estas son otras campesinas posteriores, Bernardino Montañés, fotografías, etcétera, para que vean que todo eso es una manera de mirar Italia a través de la belleza de esas mujeres del Lacio. Por último, me queda la cuestión de la fascinación de lo primigenio. He mencionado ese texto de Pedro de Madrazo donde habla del Beato Angélico y de la juventud primera, ¿no? El interés por lo primigenio, por lo original, ¿no? Ese interés por los orígenes, por lo primitivo, una palabra tan manida que ya ha perdido su significado, es inherente al purismo. Y quizás es uno de los aspectos hasta ahora yo creo que menos estudiados, ¿no? Lo que buscan los artistas que van a Roma es la esencia, dónde se empieza, ¿no? Y ese volver a empezar es algo muy moderno. Volver a hacer palotes, volver al principio, volver a descubrir cómo se hacen las cosas. Ese sentido, volver a nacer, eso está presente en el discurso cosmopolita. Yo creo que en Roma se desarrolló toda una poética de los orígenes que yo creo que está insuficientemente analizada. Es decir, ese discurso primitivista que trasciende incluso la pintura y llega, por supuesto, a la arquitectura. Es decir, la búsqueda de la simplicidad esencial y ese interpretar el Quattrocento como el principio, como el origen, ¿no? Incluso los términos empleados coetáneamente como renacimiento, restauración, renascença, en catalán, revival, son muy elocuentes precisamente de eso que estoy hablando. Aquí está proyectada el dibujo de la iglesia de San Pietro in Montorio de Zabaleta y el frontispicio de la revista del Renacimiento, publicada en el año 37, de la cual es autor Madrazo y también el diseñador es Zabaleta, ¿no? Que yo creo que es esa voluntad de trasladar, en este caso, lo primigenio a los orígenes nacionales. Paso rápidamente, pero el interés, por ejemplo, por la figura de Pelayo, como el origen precisamente de la nacionalidad española, que tienen todos estos artistas, está en relación con este carácter primigenio, ¿no? Por ejemplo, estos son cuadros de Federico de Madrazo que no llegaron, de los bocetos que no llegó a hacer una obra definitiva, pero que están rondando esa poética, ¿no? Pelayo con el estandarte del año 42 y que incluso transmite, por ejemplo, a su hermano el pequeño, a Luis, cuando gana en el año 56 la primera medalla de la Exposición Nacional del 56 con un cuadro de Pelayo. Es decir, que hay un puente ahí en ese sentido. O en el caso de Cataluña, exactamente lo mismo. Ese interés por descubrir los orígenes de Cataluña, ¿no? Y un interés idéntico, es decir, el interés por el Vilfredo el Pelloso cuando el origen del escudo de Cataluña, de las 4 barras de sangre sobre el fondo de oro, o el Ogiero Català, que es otro de estos personajes mitológicos propios de los nacionalismos, que es un caballero que supuestamente da nombre a Cataluña y que impone la cruz sobre el infiel, pero es una imagen que podemos encontrar en cualquier otro de los discursos nacionalistas europeos. Incluso el tema de Colón, y con esto termino, aparentemente interpretado siempre en términos genuinamente españoles, yo creo que tiene unos precedentes espirituales que se insertan en el romanticismo internacional. Una de las obras expuestas en las muestras promovidas por la Società degli Amatori e Cultori, que fueron muy influyentes en Roma en los años 30 y 40, cuando estaban allí los españoles, fue un cuadro de Luigi Belletti que se llama Colón pidiendo limosna en España.
El cuadro es ese que se expuso en el año 40. El cuadro fue muy reproducido en litografía y fue un cuadro adquirido por la reina María Cristina de Borbón, casualmente. Ilustra un hecho bien conocido por parte de todas las historias de España, que es el momento en que llega el navegante con su hijo al convento de la Rábida, donde es acogido por los franciscanos que le ofrecen un trozo de pan. Es decir, nos está hablando del genio incomprendido, pero el único que le entiende es la religión. Es decir, la religión es la que ampara al genio. Entonces, es la transmisión de ese mensaje que está dentro de los discursos del nazarenismo. La religión es la que salva al héroe incomprendido. Curiosamente, esa es la misma iconografía que elige un pintor catalán, Benet Mercadé, en su cuadro Colón en las puertas del convento de Santa María de la Rábida, pidiendo pan y agua para su hijo, un poco posterior, del año 58. Es un cuadro tan nazareno que ni siquiera enmascara el italianismo de la arquitectura gótica, que no tiene nada que ver con el convento de la Rábida. Es decir, el fondo de la arquitectura que emplea Mercadé es ese mismo de la arquitectura toscana, sienesa o florentina, ¿no? Absolutamente italiana, ¿no? Por lo tanto, donde todavía sobreviven esas influencias. Precisamente, Chateaubriand, termino con el mismo nombre que comencé, en El genio del cristianismo habla de Colón en el capítulo dedicado a la fe y dice: Colón es el único en el mundo que se obstina en creer en un nuevo universo, y en un nuevo universo sale de las ondas. La amistad, el patriotismo, el amor, todos los sentimientos nuevos son también una especie de fe. Muchas gracias.